¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata. Y hoy damos inicio a lo que esperamos que sea un ciclo también de cursos, un curso teórico práctico sobre procedimiento administrativo. Y hoy contamos con la presencia de dos prestigiosos profesores de Derecho Administrativo que se van a referir a la temática, básicamente a la validez y los vicios del acto administrativo, el profesor Gustavo Silva Tamayo, y por otra parte, el profesor Javier Barraza a la temática de los recursos administrativos. Les damos la bienvenida a ambos profesores, les agradecemos su presencia. Y bueno, comenzamos ya mismo con el profesor Gustavo Silva Tamayo, quien es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Es además especialista en Administración Financiera del Sector Público Nacional y en Derecho Administrativo y Administración Pública, en ambos casos por la Universidad de Buenos Aires. Ha cursado estudios de posgrado en Globalización, Liberalización Económica e Intervención Administrativa en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Es profesor de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires, de El Salvador, de Belgrano y en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y consejero académico en Derecho Administrativo del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires desde 2003 a la fecha. Fue becario, expositor y coordinador del programa Estado de Derecho, Derecho Administrativo y Justicia Administrativa en América Latina, organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, que se desarrolló durante los años 2009 a 2012 en las universidades de Erfurt, Speyer y Federal Fluminense de Brasil. Es autor de alrededor de 40 artículos publicados en revistas especializadas, coautor de 7 obras y autor de los libros Desviación de Poder y Abuso de Derecho y La Voluntad en los Actos Administrativos. Ha participado como panelista y disertante en numerosos congresos nacionales e internacionales. En el ámbito profesional posee una larga trayectoria en función pública, habiendo ocupado cargos de síndico ante Presidencia de la Nación, subgerente institucional, gerente de asuntos legales y secretario general en la Sindicatura General de la Nación y de subdirector y director nacional de asuntos judiciales en la Procuración del Tesoro de la Nación. Le damos la bienvenida nuevamente al profesor Gustavo Silva Tamayo y lo dejamos en uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, estoy muy honrado, me siento honrado de estar aquí. Agradezco la invitación de mi querido amigo y colega, el doctor Martín Espinosa Moya. Es un gusto para mí compartir el panel con el distinguido colega y amigo Javier Barraza, como otras veces me ha tocado también compartir paneles en distintos congresos, le tengo un especial aprecio y les agradezco a ustedes que están acá presentes en este día tan caluroso en La Plata. Yo voy a hacer una aclaración, me voy a limitar por razón de tiempo a mi tema en el orden nacional. Yo esto se lo aclaré a Martín, si hubiera contado más tiempo me hubiera gustado hacer un comparativo con el orden provincial, con la jurisprudencia del Tribunal Superior de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, así me reservo para que me vuelva a invitar, Martín, en otra jornada. Perfecto. Por eso, ese es el inicio de un ciclo, claro. Dijimos, ¿no? De curso bueno, teórico práctico. Y en cuanto a los aspectos prácticos, yo he seleccionado algunos fallos a los cuales voy a hacer mención. Obviamente no puedo agotar el repertorio porque es bastante profuso, pero seguramente con un criterio subjetivo y quizás arbitrario voy a resaltar los que yo estimo que son más importantes para comprender la temática a la cual me voy a referir. La tercera aclaración que tengo que hacer, estoy ya entrando en tema, es que, como ustedes bien saben, en el orden nacional, hasta el año 1972, no existía una regulación sistemática del procedimiento administrativo, ni tampoco, obviamente,
de la teoría del acto administrativo. Entonces, el problema que se suscitaba hasta ese año, hasta el dictado del decreto ley 19.549 del 72, ley para muchos, hay un solo autor que insiste en sus clases en llamar decreto ley a algo que sí, que técnicamente es un decreto ley, pero que ya todo el mundo dice ley y hay leyes de iure que también se refieren a él en esos términos, o sea que hay una suerte de convalidación tácita posterior. Ese profesor es el profesor Gordillo, ¿no? Que a un alumno, hay una anécdota de un alumno de posgrado, el posgrado de la UBA, lo invitó a que dejara de llamar ley 19.549, a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, acusándolo un poco de antidemocrático, ¿no? Esto es gracioso, pero es cierto, rigurosamente cierto. Y el profesor Gordillo tenía un sistema, no sé si lo sigue teniendo, de intercambio de mails que era muy rico, ¿no? Él llamaba una tertulia electrónica, donde disparaba un tema y todos los cursantes, estoy hablando por ahí a veces de tanta gente como ustedes, daba su opinión, otros contestaban, y bueno. Y en este caso, no es que yo lo viví, después me lo contaron y después lo pude leer cómo fue. En este caso, digamos, el toma y daca quedó entre Gordillo y este alumno, que no voy a nombrar, obviamente. Y pasaba que este alumno se tomaba una semana en rebatir los argumentos de Gordillo y Gordillo le contestaba inmediatamente, ¿no? Bueno, y él trataba de defenderse con estos argumentos que les estoy mencionando, que son por demás lógicos y razonables, ¿no? Hasta que el alumno dijo, bueno, basta, esto es como las simultáneas, donde el ajedrecista juega de memoria, ya se anticipa la jugada, y dice, yo la verdad no puedo seguirle el tren. Y se dio por vencido. Gordillo, si quieren verlo, y van a saber quién es el alumno de aquel entonces, Gordillo lo mandó publicar, están publicados en la ley, este diálogo epistolar. Bien. Ese problema que existía en el orden nacional de no contar con una regulación de procedimiento administrativo, como ustedes imaginarán, también daba problemas adicionales en cuanto a la seguridad jurídica, porque, por ejemplo, las distintas reparticiones estatales tenían procedimientos singulares, no había homogeneidad, y eso, bueno, redundaba en demérito de las garantías de los particulares. Y en el caso de la invalidez de los actos administrativos, lo que hacían los tribunales, cuando una cuestión era llevada al terreno judicial, era aplicar lisa y llanamente el Código Civil. Ahora, en toda esta etapa previa a un fallo muy importante, un leading case, que es el caso Ganadera Los Lagos, Sociedad Anónima, del año 1941, la Corte, lisa y llanamente, aplicó el Código Civil, cuando el Código Civil, como ustedes saben bien, no está diseñado para poder resolver un conflicto entre la administración y un particular. El Código Civil está diseñado para resolver un conflicto en una parte del derecho donde campea primordialmente el principio de autonomía de la voluntad. Y no existe una situación, si se quiere después matizada, pero una situación de supremacía o un actuar en base a prerrogativas de poder público, como tiene la administración respecto al particular, en aras de la satisfacción del interés público. Hecha esta advertencia, lo primero que quiero señalar, porque recurrir a la analogía, que es a eso donde yo quiero apuntar, existió antes de este leading case, existió después de este leading case, antes de la ley de procedimientos administrativos, pero aún después de la ley de procedimientos administrativos, como les voy a referir con algunos casos bien concretos. Primero, la invalidez de un acto no es patrimonio exclusivo del derecho privado, del derecho civil. Sobre todo cuando partimos de la base de que el acto administrativo es una especie del acto jurídico. El acto jurídico es un supraconcepto que es aplicable a distintas ramas del derecho, salvo el derecho, o digamos, derecho no penal, Hay una relación de género-especie, claramente. Y
¿Y qué es la nulidad? La nulidad es antes se decían los autores clásicos de derecho privado, que la nulidad era una sanción que privaba de efectos al acto por la existencia de un vicio que existía al momento de su celebración. Y otros autores más modernos cuestionaron esto porque la sanción va de la mano de lo ilícito y en realidad lo que señalaban era que era una reacción del ordenamiento jurídico cuando no se habían cumplido con los presupuestos necesarios para que el acto produjera los efectos que estaba destinado a producir. Entonces, esa reacción del ordenamiento jurídico ante estas fallas o defectos o vicios era darle otros efectos, que se denominaban efectos impropios. Y los autores contemporáneos en derecho privado lo ponen, y el código recoge estas teorías, el Código Civil y Comercial, como supuesto de ineficacia. Dicen que es una ineficacia estructural porque existe desde el momento del nacimiento. Genéticamente, el acto que nace viciado carece de esta idoneidad para producir estos efectos propios. Después hay otro tipo de ineficacias que se denominan funcionales, que son sobrevinientes, la rescisión, la revocación, etcétera, etcétera. Entonces, el Código Civil era la herramienta con la que contaban hasta el fallo Los Lagos, los jueces, para decretar la invalidez de aquellos actos administrativos que contenían vicios. Claro, no teníamos tampoco, como les dije, una regulación orgánica, sistemática y uniforme de cuáles sean los elementos o requisitos del acto administrativo. Pero también es necesario que refiramos a cómo estaba estructurado el sistema de invalidez que analógicamente iban a aplicar los jueces después del fallo Los Lagos o directamente antes de él. En el antiguo derecho francés se conocían dos tipos de nulidades exclusivamente, que eran aquellas nulidades que se denominaban de pleno derecho. Las nulidades de pleno derecho eran aquellas que en teoría no necesitaban ser declaradas, las partes podían comportarse como si el acto no se hubiera celebrado y no requerían la intervención del juez. Esto era muy en teoría, porque si no había acuerdo entre las partes, tenían que requerir el auxilio de la justicia para declarar los respectivos derechos de cada una de ellas. Y estaban, por otro lado, las nulidades que dependían justamente de la actuación del juez, eran aquellas que tenían algún vicio que no aparecía de manera notoria y que las partes podían también ponerse de acuerdo al revés, que, digamos, si bien era necesaria la actuación judicial para desentrañar el vicio, las partes también acá podían no ponerse de acuerdo, podían ponerse de acuerdo y no requerir la actuación judicial. Entonces no era un criterio realmente la actuación del juez un criterio válido, o por lo menos un criterio que pudiera aplicarse casuísticamente en todos los casos. El derecho francés moderno y el actual distingue entre nulidad absoluta y relativa. La nulidad absoluta es aquella donde está comprometido el orden público y la moral y las buenas costumbres. La nulidad relativa es aquella en la cual únicamente se están contemplando intereses particulares, una nulidad de protección o tuitiva. ¿Qué pasó con el sistema que siguió Vélez-Sarsfield? Bueno, Vélez-Sarsfield siguió básicamente el Código Napoleón, pero en la parte de nulidades se apartó del Código Napoleón y la obra de los comentaristas al Código Napoleón, y siguió el esbozo de Freitas y el Código chileno de Andrés Bello, que Andrés Bello, aparte de ser poeta, era un jurista. Y no se sabe muy bien si deliberadamente o como, digamos, como una pócima mágica, al tomar distintas fuentes, generó un sistema de nulidades que no existía en el derecho comparado, era absolutamente único. Porque Vélez reguló dos grandes clasificaciones, el acto de nulidad absoluta y el acto de nulidad relativa, con el mismo criterio del derecho francés. Nulidad absoluta, comprometido el orden público, moral y buenas costumbres; nulidad relativa,
intereses particulares, afectados intereses particulares. Pero al lado de esa gran categoría reguló otra, la que distinguía entre actos nulos y anulables. Y siempre, bueno, yo di también parte general mucho tiempo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Yo recuerdo como estudiante y también a los estudiantes, tenía la tentación o les salía inconscientemente pensar en francés, es decir, el acto nulo es de nulidad absoluta y anulable de nulidad relativa. Lo cierto que las dos categorías, y muchos autores, muchos primeros comentaristas del Código Civil también pensaban de esa manera, y Vélez no daba ninguna pauta en el artículo del Código. Lo cierto es que la doctrina más avanzada, contemporánea, habló de una interferencia entre ambas categorías, de modo que había actos nulos de nulidad absoluta y relativa y anulables de nulidad absoluta y relativa. Vélez no distinguía, o mejor dicho, no definía los actos nulos de los anulables, sino que daba ejemplos de uno y otro. Pero la doctrina, en un criterio sentado por el profesor Jean Vías, que después siguió la jurisprudencia, había desentrañado cuál era el sentido. El acto nulo era aquel que se presentaba siempre de la misma manera. Se presentaba rígido, en forma taxativa, insusceptible de más o menos, invariable en los actos de la misma especie, mientras que el anulable era todo lo contrario. Era flexible, variable en los actos de la misma especie, susceptible de más o menos, y una nulidad dependiente de la apreciación judicial. Esto, dicho en otros términos, significaba que el acto anulable requería de una investigación de hecho, requería de ser probado, demostrado en sede judicial, porque era un vicio que aparecía oculto, ¿no? Supónganse un acto afectado por cualquier vicio de la voluntad, que, por ejemplo, tomamos el dolo, hay que probar que existió dolo. Ya me van a decir que el dolo es difícil de probar, sí es difícil de probar, pero se puede probar hasta por prueba de indicios. Al lado del acto nulo. El acto nulo es un acto que requería nada más que una constatación por parte del juez. El acto llevado a cabo por un menor. Hoy la categoría no existen más los menores adultos, sino los adolescentes. Pero bueno, eso se constata básicamente a través del documento nacional de identidad o la partida de nacimiento, ¿no? O el acto llevado a cabo por un insano interdicto, la sentencia de interdicción o la constancia de anotación en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Ahí en rigor no hay una actuación judicial, no está sujeto a una valoración judicial, no es necesario, no es una cuestión que requiera de probanzas. Entonces, por eso el acto es nulo y la nulidad se tiene, digamos, por patente y notoria. Y acá hay otro problema, que alguna doctrina decía que había una tercera categoría, que era la nulidad manifiesta y no manifiesta, cuando, bueno, a mi modo de ver y de otros autores, en realidad los actos nulos siempre eran de nulidad manifiesta y los actos anulables eran de nulidad no manifiesta. Porque lo manifiesto no tenía que ver, en el terreno civil estoy hablando, exclusivamente de la ostensibilidad del vicio, o que el vicio aparecía de manera notoria, sino de esta actividad probatoria del juez. Había todavía dos categorías más en el Código de Vélez. Una que hablaba de las nulidades expresas y virtuales. Esto se relacionaba con dos normas que aparentemente entraban en contradicción. Una que decía que los jueces no pueden declarar otras nulidades que las que están prescritas en este código, y la otra que decía, el artículo 18, que no está recogido por el Código Civil y Comercial de la Nación, que decía que aquellos actos que fueran realizados de manera contraria a la ley eran nulos si la ley no había establecido o regulado una sanción distinta. Y esto es importante por algo a lo que me voy a referir enseguida. Y la quinta categoría, la que distinguía la nulidad total de la parcial, importante en materia contractual, ¿no? Es decir, la posibilidad de separar la cláusula que es inválida y dejar a salvo la subsistencia del acto. Bien. ¿Cuáles eran algunos de los pronunciamientos de la Corte donde aplicó el Código Civil
directamente. En el año 26, el caso Gobierno Nacional con empresa de Catalina's Warehouse, la Corte, el caso era la venta de unas tierras ganadas al río que tenían un destino específico y cuya venta debía realizarse por licitación pública. Acá la Corte dice que se está en presencia de una nulidad manifiesta y que puede ser declarada por las partes, por los jueces en cualquier estado del litigio, y dice que el caso es aquel que da lugar a un acto nulo, configura un acto nulo con nulidad manifiesta. Nulidad manifiesta era precisamente no haber respetado la finalidad y no haberse seguido el procedimiento de licitación pública. Unos años después, en el caso Schmidt, del año 1937, el contrato celebrado con la constructora, construcción de la sede de gobierno de Mendoza, la provincia de Mendoza, se apartaba de las condiciones establecidas en el pliego y ahí la Corte dice que la nulidad es una nulidad absoluta, de la que está regulada en el Código Civil, y la acción es imprescriptible. Bien, le puse estos dos ejemplos donde hay una mera remisión a normas del Código. Y el caso que les mencionaba, el leading case, Los Lagos, del año 41, se refería a un supuesto en el cual el Estado, la Administración, había declarado nula una venta realizada a un antecesor en el dominio de esta empresa, de esta sociedad anónima, y había mandado inscribir en el año 1917, ese año era el decreto que declaraba nula esta venta, había mandado inscribir en el registro como de su propiedad los terrenos que había adquirido esta empresa. Entonces, el dilema que se encuentra la Corte, porque en primera y segunda instancia la acción es rechazada porque se considera que está prescripta la acción. La Corte se plantea ante qué tipo de nulidad se está, porque si se está en presencia de una nulidad absoluta, la acción es imprescriptible. Y entonces ha sido mal rechazada la acción en ambas instancias. Entonces, la Corte utiliza por primera vez el procedimiento interpretativo de la analogía, que consiste en obtener por una vía lógica, inductiva y deductiva la solución de un caso particular a través de soluciones dadas en varios casos, lo que permite extraer una regla que puede cubrir el caso administrativo no previsto, ¿no? Entonces, lo primero que la Corte deja bien en claro, que el sistema de nulidades del Código Civil se puede aplicar al derecho administrativo con las discriminaciones propias de lo que constituye la esencia de esta disciplina, tratándose de una construcción realizada según criterios de justicia. Pero acá ya hay un límite. Hay un límite que sienta la Corte. Las limitaciones propias de lo que constituye la esencia de esta disciplina. Es decir, adaptando esa solución de derecho privado a las peculiaridades del derecho público. En segundo lugar, la Corte establece que en el acto administrativo, al igual que en el acto de derecho privado, las nulidades se consideran en relación a los elementos. Aunque no hace una enunciación completa ni correcta, deja bien sentado que esto que yo les marcaba al inicio de esta charla, que el acto administrativo es una especie de acto jurídico. Entonces el vicio o los vicios deben hallarse también en sus elementos o requisitos, al igual como ocurre en el acto jurídico de derecho privado. Tercer acierto, que para mí extrañamente nunca lo vi resaltado por ningún civilista. La Corte dice que no existe correlación, esto que yo les marcaba, no existe correlación entre actos nulos sin nulidad absoluta y actos anulables sin nulidad relativa. Cuarto, no sé si desacierto, pero
cuarta regla que sienta en el dictum la Corte. Dice que los actos administrativos tienen presunción de legitimidad. Y esto es cierto. Ocurre que la jurisprudencia posterior a los Lagos aplicó de manera extrema, rajatabla, esta doctrina de la Corte, con lo cual todo acto, o mejor dicho, todo vicio en un acto administrativo debía necesariamente ser probado, acreditado en juicio, porque se presumía que, se deducía que esta presunción de legitimidad se daba aunque el acto tuviera el vicio más patente y grosero que ustedes se pudieran imaginar. Esto después fue morigerado por la Ley de Procedimientos Administrativos. Primero, en el artículo 17, que ustedes recordarán, que habla de que el acto afectado de nulidad absoluta se considera irregular y manda a la Administración, establece la directiva de revocarlo en su propia sede, salvo que el acto hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, que en ese caso tienen que recurrir al auxilio judicial. Esa es una primera limitación. Y la segunda la sentó la propia Corte Suprema en el caso Pustelnik del año 1975, donde dijo que solo se día esta presunción de legitimidad ante vicios que aparecieran manifiestos y que superaran lo meramente opinable por una persona del común, sin necesidad de que se tratara de un experto. Con lo cual ustedes fíjense que desde una postura muy rígida que sentó la Corte en Los Lagos en el año 41, donde todos los actos administrativos gozaban de presunción de legitimidad, hoy día podemos decir, y esa jurisprudencia no ha cambiado de la Corte, que gozan de presunción de legitimidad no solo los actos regulares o válidos, sino también los actos anulables y los actos nulos de nulidad absoluta que no contengan un vicio manifiesto, ¿sí? Y el quinto punto que sentó la Corte en su holding fue que también existía nulidad absoluta y relativa en el derecho administrativo en relación al acto, pero que no se aplicaban las reglas, en forma literal, las reglas que estaban previstas en el Código Civil. Después hay dos fallos interesantes posteriores a la Ley de Procedimientos Administrativos, a la cual me voy a referir ahora, por cierto, donde la Corte sigue aplicando la analogía. Y es de esperar que con las nuevas reglas que están en el Código Civil y Comercial resuelva algunas cuestiones que yo les voy a plantear que me parece que generan alguna incertidumbre. En el año 1979, en el caso Meridiano, la Corte usa la analogía en un supuesto en el cual esta empresa había obtenido, sin respetar el procedimiento de licitación pública, había obtenido el alquiler de depósitos que AGP, que eran propiedad de la Administración General de Puertos. El contrato había sido celebrado en el año 69, era por 3 años y renovable por 1, hasta llegar a los 10. Bueno, se produce el vencimiento del contrato y la Administración no quiere renovar a Meridiano. Bueno, el caso se somete a los tribunales, llega a la Corte, primera y segunda instancia hacen lugar al planteo de Meridiano, y la Corte, en el momento de plantear recurso extraordinario, la Administración introduce, cosa que no había hecho en las instancias anteriores, este defecto, este vicio que tenía la contratación, que no había sido sometida a licitación pública. La Corte admite esta defensa del Estado porque señala que el vicio es tan grave, tan grosero, es un vicio de los que regulaba el artículo 1047 viejo del Código Civil, que da lugar a una nulidad absoluta que puede invocarse en cualquier etapa del proceso y declara inválida la contratación hecha a Meridiano. El único límite que marca es que es necesaria una petición de parte, que en este caso la había realizado el Estado y que no podía el juez, en el caso particular, declarar de oficio la nulidad. Otro caso interesante es del año 1987, es el caso de unas señoras, Sosa, que reclamaban la propiedad de un inmueble en la localidad de Junín,
Ese inmueble había sido anotado por la provincia de Buenos Aires como de su propiedad y donado a la Municipalidad de Junín para realizar una plaza. Bueno, estas señoras realizan una acción, eran dos hermanas, y la Corte rechaza la pretensión, señalando que si bien pueden haber existido vicios en la anotación por un problema de error en el deslinde y mensura, puede haber existido un vicio en la anotación que hizo la provincia de Buenos Aires como de su propiedad de estos terrenos, lo cierto que en este caso la nulidad está establecida en favor exclusivo de estas dos personas. Entonces, había pasado un tiempo más que prudencial, había pasado el plazo de prescripción decenal del entonces artículo 4023 y la acción se consideró prescripta. Bien, vamos entonces al régimen de la Ley de Procedimientos Administrativos. La Ley de Procedimientos Administrativos, como ustedes saben, en el título tercero que regula el acto administrativo y en general siguió las enseñanzas del profesor Marienhoff. Eso está declarado expresamente por la comisión redactora, que estaba constituida por los doctores Escola, Young y Cosi. Y algunas de las soluciones que adoptaron estos 13 juristas se puede entrever de la propia producción doctrinaria, porque bueno, al ser una ley de facto no tiene debate, no tiene discusión parlamentaria, ¿no? Solo hay una exposición de motivos al Poder Ejecutivo de facto en ese momento. La ley consagra dos tipos de nulidades exclusivamente en los artículos 14 y 15. La nulidad es absoluta, el acto es nulo de nulidad absoluta, o el acto es anulable, no habla de nulidad relativa. Hay muchos autores que hablan de nulidad relativa al acto administrativo, pero en realidad eso es contra lege, no extra lege. Es acto nulo de nulidad absoluta y acto anulable. Esa es la clasificación bipartita de la ley. Claro, como en el terreno de las relaciones administrativas siempre está presente el interés público, el criterio, digamos, divisor, la línea divisoria, ya no es interés público, interés particular, sino entidad o gravedad del vicio o defecto que contenga el acto. Las nulidades, los actos nulos de nulidad absoluta son aquellos en los cuales fundamentalmente el vicio es tan importante en algunos de los elementos esenciales, en uno o en varios o en todos, que está afectado lo que se denomina el orden público administrativo. En cambio, en los actos anulables hay un defecto o falla menor que puede permitir la confirmación del acto. Y por supuesto es prescriptible. El acto nulo de nulidad absoluta es imprescriptible, no es saneable y se establece para la administración esta regla a la cual les hacía mención recién, la necesidad de revocarlo en su propia sede, si es posible, para restablecer la juridicidad o para restablecer el sometimiento de la administración a los carriles de la juridicidad y la adecuación de toda su actuación al orden normativo. En el caso entonces del acto anulable, el acto es saneable, puede ser confirmado y la acción es prescriptible. Bien, hay otras clasificaciones en la ley o, digamos, podía, por analogía, integrarse las clasificaciones del Código Civil dentro de la Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, esta clasificación de actos nulos y anulables no existe en la Ley de Procedimientos Administrativos, aunque algunos autores habían dicho que no había problema, no había ningún inconveniente, ningún obstáculo jurídico para considerarla. Y era una clasificación que podía tener algún valor desde el punto de vista procesal, porque más de un autor, por ejemplo, en torno a la presunción de legitimidad del artículo 12, ustedes recordarán, creo que acá el régimen es muy parecido, que
que la regla es que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y ejecutoriedad, y uno de los supuestos donde cae esta presunción de legitimidad y ejecutoriedad es el caso en el cual pueda obtenerse la suspensión en sede administrativa cuando, dice la ley, se alegara fundadamente una nulidad absoluta. ¿Y cuándo puede alegarse fundadamente una nulidad absoluta? Si nos atenemos al sentido literal, la frase no tendría mayor peso. Lo que los autores han dicho es, bueno, se alega fundadamente, o es posible alegar fundadamente una nulidad absoluta, pues bueno, será quien escribe mejor, quien tiene mejor pluma o prosa, ¿no? Pero no es eso. Se considera que está alegada fundadamente cuando hay un vicio manifiesto, o sea, cuando hay un vicio claramente notorio, ostensible, que no requiere, por lo menos preliminarmente, una mayor investigación. Solo en esos casos excepcionales corresponde conceder la suspensión de los efectos del acto, que normalmente la Administración no la concede, por otro lado. Y después, el otro supuesto, que ahora está elevado a categoría constitucional, es el supuesto de la ley de amparo. La ley de amparo habla de ilegalidad o arbitrariedad manifiestas. Y esto, que es la fórmula de la antigua ley de facto, que todavía está vigente, 16986, está consagrado en el artículo 43 de la Constitución. Entonces, la clasificación podía tener de acto nulo anulable, si hacemos la correlación acto nulo, nulidad manifiesta, y anulable, nulidad no manifiesta, podía tener sentido en este plano procesal. Las otras clasificaciones eran las de nulidad parcial y total, receptada también por la Ley de Procedimientos Administrativos, y el otro supuesto que el Código había extraído, mejor dicho, la doctrina extraída de la lectura del Código, era la nulidad expresa o virtual, que algunos autores decían o señalaban que los supuestos de invalidez no eran taxativos, que podían existir otros, que podían deducir otros según así la casuística lo exigiera. Un ejemplo, ahora vamos a ver los vicios en particular, pero un ejemplo de acto nulo, de nulidad manifiesta, y con el sentido civilista del vicio rígido, sería cualquiera de los vicios objetivos del acto, al cual me voy a referir. Y en cambio sería anulable cualquiera de los vicios de la voluntad, el error, el dolo, la violencia, etc. Una cuestión interesante también era, y es porque es doctrina de la Corte, es si tiene cabida en la Ley de Procedimientos Administrativos la teoría del acto inexistente. El acto inexistente en realidad no tiene regulación legal ni en el Código Civil de Vélez, ni en el Código Comercial Civil y Comercial de la Nación, ni en la Ley de Procedimientos Administrativos. No obstante, hay autores que la postulan. La teoría de la inexistencia nació en el derecho francés, en el campo matrimonial, para dar solución a situaciones que hoy nos llamarían a risa, pero que en el siglo XIX era una cuestión seria, que eran los matrimonios del mismo sexo. Como la regulación de los requisitos del matrimonio daba como presupuesto la diversidad sexual, no estaba regulado como un vicio, en el caso de los contrayentes fueran del mismo sexo. Y el sistema del Código Napoleón era un sistema rígido, que no admitía otra nulidad que no fueran las expresas. Los franceses decían pas de nullité sans texte, no hay nulidad si no hay texto. Entonces surgió en el campo del derecho de familia esta teoría que estos matrimonios se los consideraba como si no se hubieran celebrado nunca, se consideraba inexistentes. Claro, esta teoría encandiló a todos los civilistas y pasó también a gobernar el campo patrimonial. Y en un momento tuvo tanto auge que desplazó la propia categoría de nulidad absoluta, quedando como categorías subsistentes la nulidad relativa y el acto inexistente.
Los autores que la defienden, bueno, notables civilistas Borde y Jambía, administrativistas Gordillo y Imas, dicen que es una categoría distinta, que en realidad permite comportarse como si el acto no se hubiera celebrado, que se puede invocar en cualquier etapa del proceso. Y las críticas son que se otorga una existencia material al acto, cuando el acto en realidad es una abstracción, y que en realidad no reviste ningún provecho práctico porque aparecen captados los efectos por el acto, bueno, nulo de nulidad absoluta en el código y el acto nulo en la ley de procedimientos administrativos. Entonces es una categoría que la mayoría de la doctrina administrativista y civilista la rechazan, pero, yo decía pero, la Corte Suprema la ha aceptado en 2 pronunciamientos, en más de uno. No puedo precisar si ya es una doctrina asentada, pero sí es notable que en 2 casos muy parecidos, que son Ingeniería Omega del año 2000, con Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, y en Cardiocorp, con Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires también del año 2006, la Corte consideró que al no haberse cumplido con el requisito de licitación pública, ambas contrataciones sean inexistentes, al no haber seguido el procedimiento guía de la licitación pública. Bien, vamos a pasar a los vicios del acto administrativo. Hay 2 tipos de vicios. Como les decía acá, en esta parte se sigue la obra del profesor Marienhoff, que distingue entre vicios de la voluntad y vicios en el resto de los elementos del acto, que pueden ser vicios de orden subjetivo y objetivo. El problema que puede suscitarse, o que se suscita, y que también da lugar a opiniones encontradas en la doctrina, y no hay ningún pronunciamiento que podamos decir sea clarificador, es esto de los vicios de la voluntad. Acá no quiero pasar el chivo, pero yo he dedicado mi tesis. No es para que lo compren, no voy a decir en venta las mejores librerías, pero el problema de los vicios de la voluntad es que ustedes toman los requisitos o elementos que están en el artículo 7 y no menciona la voluntad entre sus elementos o requisitos esenciales. Sin embargo, cuando trata los vicios que dan lugar a la nulidad absoluta, el artículo 14 en el inciso A habla de vicios de la voluntad. Dice el acto administrativo que esté viciado por error, dolo, violencia o simulación. ¿Qué ha pasado acá? Nos aparece de golpe un requisito que no existía. Bueno, hay autores que dicen, en realidad, hablar de vicio de la voluntad es un error. Hay básicamente 2 teorías en el derecho comparado, que yo creo que termina imponiéndose la teoría de la declaración. Una teoría que, y hay una tercera variante que es la teoría francesa, pero la primera formulación de naturaleza del acto administrativo fue lo que se denomina vertiente procesalista. Se consideraba el acto administrativo de una manera similar a una sentencia, y es verdad que tienen puntos de contacto en cuanto a su estructura lógica, en cuanto a que deciden el derecho, con distintos alcances, desde luego. Y esta teoría, formulada por el primer derecho francés, es también aceptada por el derecho alemán, por lo menos por los autores clásicos, Otto Mayer, Merkel, etcétera, etcétera. Y frente a eso, la propia doctrina alemana elabora la teoría de la declaración. La teoría de la declaración lo que dice es que el acto administrativo es el resultado de un proceso intelectual que se sigue a través de un procedimiento administrativo, donde intervienen distintos órganos que son los formadores de la voluntad de la administración. Ahora, los críticos dicen, no, bueno, hablar de voluntad no, la voluntad corresponde a los fenómenos, es un fenómeno subjetivo, corresponde a las personas humanas. Cuando se quiere hablar de voluntad, se quiere hablar de voluntad normativa, de la voluntad que expresa del órgano de la administración, que expresa la voluntad estatal.
no se trata de una asimilación a la voluntad psíquica del funcionario, del particular. Pero la voluntad psíquica del funcionario que ocupa la titularidad del órgano puede verse afectada por vicios de la voluntad. Y piensen que si realmente el funcionario exclusivamente actuara, como dicen los críticos, de acuerdo a las pautas que le da el ordenamiento, no existiría esta distinción entre actividad reglada y discrecional. La actividad discrecional implica una facultad, un modo de regulación especial del acto, en el cual se le confiere al órgano de la administración la posibilidad de optar entre dos o más alternativas que son indistintas jurídicamente para satisfacer el interés público. Y eso, desde el vamos, si pensamos, requiere de una voluntad no viciada, ¿no? Entonces, no me parece que esta previsión esté tan de más, no me parece que sea superflua. Lo que ocurre es que si vamos a los repertorios no vamos a encontrar supuestos de actos en los cuales se ha declarado la existencia de un vicio de la voluntad, porque se termina resolviendo por los vicios objetivos. Ahora me voy a referir a eso. Y además es importante que esto tiene un sentido. Uno de los propios redactores de la Ley de Procedimientos Administrativos, el doctor Cosi, dijo que se habían considerado los vicios de la voluntad porque querían contemplar todos los supuestos posibles de invalidez del acto. Y además, era la idea de Escola. Escola consideraba la voluntad como lo consideraba como un elemento requisito esencial del acto, porque Escola ahí seguía a Sallagues Lazo, que a su vez seguía la doctrina alemana, a Zanovini y a Ranelletti. ¿Y por qué era importante considerar los vicios de la voluntad? Porque se considera y se consideraba que debía prevalecer la voluntad real sobre la voluntad declarada. Y la voluntad declarada podía no ser fiel reflejo de aquello que el funcionario quería decidir cuando su psiquis estuviera viciada por alguno de estos defectos de error, dolo, violencia o simulación. Entonces, esta es la razón de ser de la inclusión en el inciso del artículo 14 de los vicios de la voluntad, cuando no hay una correlación entre los elementos o requisitos esenciales que están en el artículo 7. Se dice que es un recaudo o requisito presupuesto, que la voluntad no esté afectada en su intención y en su libertad. Bien. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Bueno, de los que habla la ley, ya les dije, habla del error, el dolo y la violencia. Me voy a referir muy brevemente, por cuestión de tiempo, a ellos. El error se puede tomar la regulación civilista. Ustedes saben que el error se identifica con la ignorancia o con el falso conocimiento que se tiene de una cosa, que puede ser defectuoso o puede ser una ausencia total de conocimiento. Las reglas del Código Civil son aplicables, salvo que no se aplica la esencialidad del error. No se toma en cuenta la esencialidad, lo que sí se toma en cuenta que de haber conocido el órgano de la administración el vicio del cual se afectaba su voluntad, no hubiera dictado el acto, lo hubiera dictado con un contenido distinto. La distinción que hace la doctrina es que si se excluye totalmente la voluntad del funcionario, la nulidad será absoluta, y si solo se excluye parcialmente será relativa. Y acá hay un agregado que hace el Código Civil y Comercial que vamos a ver qué efecto tiene respecto, y habrá que esperar la jurisprudencia, respecto a la invalidez del acto administrativo, que es el error reconocible. El error reconocible es aquel que el destinatario lo pudo conocer según las circunstancias de persona, tiempo y lugar. ¿Será invocable frente a la administración? ¿Podrá invocarlo la administración frente al particular? Bueno, habrá que ver qué es lo que dicen los tribunales. El dolo, en la Ley de Procedimientos Administrativos, está regulado como otro vicio de la voluntad. El Código Civil traía una descripción casuista, hablaba de toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia, engaño o maquinación que se emplee con tal fin, que es inducir a la parte contraria a realizar el acto. Por eso dice que es un error provocado. La esencia del error es el engaño, es la maquinación.
El código reproduce en el artículo 271 la fórmula que tenía el artículo 955, y estas disposiciones son aplicables al caso nuestro, al caso del acto administrativo, con una salvedad. El dolo recíproco no se aplica, el dolo recíproco aparte ha sido eliminado del Código Civil y Comercial, era una compensación si las dos partes habían incurrido en dolo. Tampoco es necesario que el dolo cause un daño importante, como sí lo es en el derecho privado, y siempre va a dar lugar a una nulidad absoluta, sea que el dolo provenga de una de las partes o provenga de ambos, o sea, de la administración y del administrado. La violencia es otro vicio subjetivo que afecta la libertad, la espontaneidad, el querer del sujeto. En el caso del funcionario, pueden haberse utilizado medios coercitivos, las amenazas injustas de sufrir un mal inminente y grave en su persona, honra, bienes, etcétera, etcétera, o la fuerza absoluta, que se denomina vis compulsiva, perdón. El código daba algunas pautas para poder desentrañar cuándo podía haber causado una impresión importante, la amenaza, no cualquier amenaza daba lugar a la violencia. Y los autores objetivistas le niegan toda trascendencia a la violencia. En este vicio de voluntad, digamos, son quizás todavía más insistentes, porque dicen que es imposible que se pueda afectar la voluntad por violencia de un órgano de la administración cuando hay una estructura objetiva en el cual está insertado ese órgano, en el cual está insertado ese funcionario que ejerce la titularidad del órgano. Ahora, hay un ejemplo que yo la verdad no sé, se lo escuché por primera vez a un autor, después resulta que era de otro, la verdad no sé quién tiene el copyright, yo lo suelo dar en las clases de posgrado. Vos por ahí tal vez sabés, Javier, quién lo dijo primero. Sí. Y por ahí ustedes lo conocen también. Según nos enrolemos en una postura objetivista o subjetivista, o sea que acepta los vicios de la voluntad, va a ser distinta la solución al caso en el cual, supónganse una persona que tiene todos los requisitos para obtener la jubilación. Todos, tiene los años de servicio, los años con aportes, la edad, etcétera, etcétera. Y el funcionario de la administración no resuelve, no dicta el acto que le acuerda el beneficio jubilatorio. Y esta persona paciente lo va a ver todos los días y le pide que por favor salga la jubilación y demás. Bueno, hasta que un día se cansa, compra un revólver, no sé, lo compra por Mercado Libre, supónganse, va y lo amenaza al funcionario responsable. Y el funcionario presuroso emite el acto, bueno, un procedimiento electrónico, lo emite, se firma en el token, etcétera, etcétera. Y este señor obtiene la jubilación. La pregunta les hago a ustedes, ¿el acto es inválido o es válido? Porque el acto tenía que ser dictado de todas maneras. Pero, plantea en otros términos la pregunta, ¿hubo violencia acá o no hubo violencia? No sé. ¿Qué piensan? Del lado de la administración hubo una inacción. Porque no torna la característica del acto, el hecho, digamos, la violencia no hace al resultado. No hay violencia, porque no había para recurrir al auxilio de la demora. Sí, pero no es imputable para anular el acto en virtud de que no modifica justamente la decisoria. Estaba bien dado. El acto estaba bien, porque le correspondía a la jubilación. Bueno, según donde nos enrolemos, puede haberse configurado el vicio o no. Hay autores que dicen, no, el acto está viciado por más que tuviera que ser dictado, porque se viola la moralidad administrativa, no puede ser que un funcionario decida bajo presión, bajo coerción o demás. Hay otros que dicen que no, en realidad esto es una cuestión penal, podrá ser un delito de amenazas, pero el acto sería, claro, la nulidad por la nulidad misma, porque el acto tenía que dictarse de todas maneras. Esas son las consecuencias de enrolarnos en una postura objetiva o subjetiva. Con la simulación,
que también en el Código Civil y Comercial, siguiendo la sistemática del Código Civil de Vélez, se distingue entre simulación absoluta y relativa. La simulación es un acto que tiene una apariencia distinta de la realidad. La simulación absoluta se da cuando el acto no tiene, absolutamente, tiene todos los elementos ocultos. Es una entera ficción, decía Vélez Sarsfield. Y en cambio la simulación relativa se da cuando se encubre el verdadero carácter del acto bajo la apariencia de otro, ¿no? Donde tenemos ahí un acto simulado y un acto disimulado. Por ejemplo, una donación encubierta por una venta simulada, donde bueno, puede haber un precio vil o puede sencillamente, al salir la escribanía, Juan devolverle el dinero a Pedro, ¿no? Y se hace la simulación para escapar a una acción de cobro de acreedores, de terceros. Bueno, en el caso del acto administrativo, se dice que es absoluta si carece de todos los elementos y es relativa si existen pero viciados. Y siempre que la simulación sea ilícita, que se haya causado para producir un perjuicio, ya sea al administrado o a la propia administración, el acto es siempre inválido. Bien. Hay casos que la doctrina marca de simulación lícita, el acto que se consigna en el documento como firmado en Buenos Aires, pero que por una razón de agenda el presidente ha firmado en la provincia de Catamarca. Eso no es una simulación ilícita y el acto es válido. Los vicios en el elemento subjetivo, estos son los vicios de la voluntad, se dan primero respecto a la capacidad de hecho y de derecho. Las capacidades de hecho, de acuerdo a la regulación del Código Civil, las capacidades o incapacidades de derecho son de orden local. Y se da en relación también a la incompetencia. Como ustedes saben bien, la competencia es el conjunto de atribuciones de un órgano o ente. La incompetencia puede verse de distintos enfoques. Puede haber incompetencia territorial respecto al ámbito o circunscripción geográfica en el cual ejerce sus funciones o atribuciones el órgano o ente. Siempre da lugar a una nulidad absoluta. La incompetencia en razón de la materia puede darse cuando un órgano o un ente avasalla competencias propias de otro, por ejemplo, la administración del órgano legislativo, o bien dentro de la misma administración cuando no respeta las competencias que corresponden en su seno. En ambos casos la nulidad es absoluta. La Corte, en el caso Peña de Tuero, en el año 1983, consideró que el Ministerio de Educación era incompetente para sanear una baja que se había dado de un agente de una universidad porque no carecía de poder jerárquico. Ya antes de la reforma del año 94 se insistía sobre la autarquía universitaria y el control que realizaba el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación estaba restringido. Y en este caso, la sanción de baja no podía de ninguna manera el Ministro de Educación convalidar lo actuado por la universidad. Bueno, la incompetencia por razón de grado es la única que puede ser saneada, es la única que da lugar a una anulabilidad. Es cuando el órgano inferior se arroga competencias que corresponden al órgano superior, y en ese caso el acto puede ser confirmado a posteriori a través de la ratificación, con efectos retroactivos. Después los vicios pueden afectar la causa del acto. La causa se refiere a la ausencia o falsedad de los antecedentes de hecho y de derecho, así lo menciona el artículo 7, inciso B de la ley, y siempre da lugar a una nulidad absoluta. La Corte, en un caso muy interesante, el caso Hochbaum, del año 1970, declaró la nulidad del acto administrativo de expedición de título de médico de una persona que había falseado un acta de examen con connivencia de la facultad y demás, y se había consignado como propia su nota
que correspondía a otra alumna. Y esto se descubrió mucho tiempo después. Esto fue como 10 o 12 años antes. Bueno, acá la Corte consideró que había una falsa causa. Después otros casos interesantes son el caso Solá del año 1997. En el caso Solá, que es el escándalo de la separación de los fiscales, que se hizo por un decreto en el cual, en el sumario que se había realizado de acuerdo a la ley orgánica de la Fiscalía en aquel momento, no se había demostrado en el sumario que hubiera un incumplimiento en las funciones, que era el requisito que exigía la ley para la separación del cargo, y entonces el acto fue nulo también por falsa causa o causa ilícita. Y más adelante en el tiempo es interesante el caso Schneiderman del año 2008, en el cual la administración canceló durante el periodo de prueba el cargo de una persona que había accedido al mismo por concurso de oposición y antecedentes, invocando la Ley Marco de Regulación de Empleo Público que sí permitía esa cancelación. Ahí la Corte dice que no es motivo, y esto también se entronca no solo con la causa, sino también con la motivación del acto. No es motivo suficiente invocar la ley si no se han alegado razones disciplinarias o de falta de idoneidad de la gente. Otro caso también interesante, ya también con el advenimiento de la democracia, es el caso Oxley, o Oxley en inglés, del año 84. Se trataba de un agente de un postulante para un cargo de inspector de escuelas en la provincia de Santa Fe, a quien se le había negado la posibilidad de acceder a ese cargo por informes reservados en su contra, que por su carácter reservado no se le había permitido conocerlo, sino se le había permitido ejercer su descargo, su derecho de defensa. Entonces la Corte acá considera que también hay una violación de la causa, porque por más que la ley de facto, no me acuerdo el número, en ese momento permitiera que estos informes fueran usados en contra o que fueran requisitos tener informes favorables de servicios de inteligencia para acceder a cargos públicos, lo cierto que tenía que otorgarse el correspondiente derecho de defensa y conocer el particular o el aspirante, que era lo que se le imputaba o se le achacaba para no lograr acceder al cargo. En cuanto a los vicios de forma, incluyen los vicios en el procedimiento, la motivación, que es la exteriorización de las razones de hecho y de derecho, y según algunos autores también de la finalidad que llevan al dictado del acto. Y los vicios de procedimiento se refieren tanto a la formación, al procedimiento de formación de la voluntad administrativa, al cual me referí recién, a los vicios en la declaración y a los vicios en la publicidad también. El procedimiento de formación de la voluntad administrativa, tomando incluso o reforzando esta idea del acto administrativo como declaración orgánica o declaración de voluntad estatal, es un cauce formal a través del cual van actuando distintos órganos, que son órganos que preparan la voluntad, y uno solo de ellos es el que tiene la competencia, se denomina órgano de administración activa, para emitir el acto. Cuando no se han seguido aquellos trámites que expresa o implícitamente el ordenamiento exigía, sobremanera el inciso D de la ley, del artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos, habla del dictamen de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto puede afectar derechos subjetivos e intereses legítimos, pero puede haber otros procedimientos. En el caso, hay una teoría que es una teoría muy discutida, que es la teoría de la subsanación, que sigue la Corte Suprema y que sigue la jurisprudencia administrativa de la Procuración del Tesoro, que permite sanear estos vicios en el procedimiento por una actuación de un órgano posterior. Y el caso paradigmático, el leading case, es el caso Duperial. En el caso Duperial se trataba de una resolución de la entonces Dirección de Higiene y Seguridad del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, que había sido publicada defectuosamente, donde no se constataba o no se hacía mención a que esta dirección ejercía competencias por delegación.
Aquí la Corte considera que una vez resuelto el recurso por el ministro convalida la actuación de la dirección justamente en base a esta teoría de la subsanación. Después, en cuanto a los defectos en la declaración, ustedes saben bien... perdón, y hay otro caso importante, que es el caso El Rincón de los Artistas, donde también se hace mención a un procedimiento implícito que no estaba pautado expresamente. Este caso es del año 2003. El Rincón de los Artistas es una SRL que había obtenido la adjudicación, un llamado a licitación, para construir, para explotar el servicio de comedor del Hospital Posadas y construir un salón comedor por el sistema de anticresis. Es decir, acá se habían seguido los procedimientos guía en materia de contratación, pero lo que la Corte dice es que se omitió un procedimiento esencial que era dar intervención a la Administración General de Inmuebles del Estado. Y entonces considera que el acto está viciado porque está viciado el procedimiento. Finalmente, los defectos en la declaración pueden ser defectos aquellos que hemos visto en el cual la formalidad incumplida sea de carácter esencial, cuando el acto ha sido dictado en ejercicio de facultades discrecionales y esté ausente la motivación, cuando no se firme el acto que se pretende ratificar, cuando el acto no haya sido celebrado por forma escrita, la forma escrita es la regla, ustedes saben muy bien, y los autores dicen ausencia de licitación pública cuando la ley lo establezca, y sabemos que para la Corte eso es un acto inexistente. En cuanto a los defectos en la publicidad, ustedes saben bien que los actos de alcance individual se notifican y los de alcance general se publican. Acá hay una discusión sobre si es un supuesto de ineficacia o si es un supuesto de invalidez realmente. La verdad que la Corte Suprema entiende que es un supuesto de ineficacia, el acto es válido. Alguna doctrina dice que es un supuesto de invalidez, que esto es una confusión que viene del derecho privado, que es recepticio. Y finalmente voy a decir dos palabras de la desviación de poder. La desviación de poder es un vicio en el cual está afectada la finalidad, aparece en el inciso F del artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos, donde lo que marca la ley es que el acto debe cumplir aquella finalidad que estaba destinada, para la cual se había otorgado competencia al órgano, sin que de manera encubierta, dice, esta es la terminología exacta que utiliza la ley, se persigan otros fines públicos o privados. La desviación de poder es un vicio difícil de demostrar. Algunos dicen que es una noción en crisis por un carácter residual que le ha dado la jurisprudencia, no solo acá en la Argentina, también en España y también un poco menos en Francia. Es una figura que surge de una elaboración pretoriana del Consejo de Estado francés. El caso que se cita es un caso muy simpático, que es el caso Berns, del año 1858, donde el alcalde de una localidad balnearia, la localidad de Trouville, se encontró con que tenía pocos recursos en su caja, podría ser un Rodríguez Larreta, ¿no? Nuestro, con pocos recursos. Y tenía un balneario que parecía unas playas muy bonitas, donde asistían turistas, donde asistía gente del pueblo, de la ciudad. Y entonces a este señor se le ocurre construir unas casillas, cambiadores, invocando razones de moralidad, buenas costumbres, etcétera, etcétera. El problema es que para acceder a la playa había que pagar por el uso de esa casilla, aunque no se la usara, aunque se llegara cambiado, ¿no? O sea, aunque sea para pasear a la vera de la playa. Bueno, acá evidentemente empieza a construir la noción de desviación de poder del Consejo de Estado porque dice que
Es cierto que hay una finalidad pública, pero no es la finalidad que se declara, que se va a cumplir, sino otra, dotar de recursos a la caja de la alcaldía de Trujillo. Unos años después, en el año 1864, complementando esta idea, que es un fin público distinto, en otro caso, ese caso se escribe Les Bats, se pronuncia Les Bats. Otro alcalde también, que parece era propietario de un terreno circundante a la estación de ferrocarril, limitó el acceso de vehículos, salvo que se utilizara para dejar el vehículo el terreno que le pertenecía a él, ¿no? Una picardía bien, no francesa, parece criolla. Bueno, en este caso el Consejo de Estado dice que hay un desvío en la finalidad porque no se trata de regular el tránsito, ni se trata tampoco de una medida que obedece a razones de seguridad vial, sino a obtener un beneficio particular. Después, bueno, la noción se desarrolla, es utilizada sobre todo para, digamos, invalidar actos en los cuales hay persecuciones ideológicas, de minorías, digamos, religiosas, políticas, etcétera, etcétera. El problema que tiene la desviación de poder es, como les decía hace un rato, es la prueba. Y tal vez un poquito pueda desconcertar la fórmula del inciso F del artículo 7 cuando dice encubiertamente, porque parece querer pretender exigir un móvil subjetivo, difícil de demostrar. Hay jurisprudencia, y creo que la mayoría de la doctrina dicen que el vicio es de naturaleza estrictamente subjetiva, pero lo que se admite es que se pueda probar aún por vía indiciaria, a través de la prueba de presunciones, basada en el indicio. El indicio procesalmente tiene que tener los requisitos de número, gravedad, precisión y concordancia, y entonces eso facilita, va en auxilio de quien quiere impugnar el acto por desviación de poder, para poder producir una probanza que de otra manera sería poco menos que diabólica. Finalmente, lo que ocurre con la desviación de poder es que a veces aparece, digamos, entremezclada con otros vicios del acto. Donde hay desviación de poder seguramente puede haber dolo, puede haber simulación también, por esto de encubierto. En esto me parece muy atinado, el profesor Gordillo dice que en realidad los vicios en el acto administrativo no se presentan de manera pura o como si fuera, digamos, puede hacerse una disección del defecto, como sí puede hacerse en el derecho privado, sino que ocurre una sinergia entre los vicios. Un acto con desviación de poder seguramente tendrá una simulación, habrá dolo, habrá un defecto en el procedimiento por un dictamen que no diga absolutamente nada, esos dictámenes que se dicen lavados en la jerga nuestra, y eso permitirá desentrañar la existencia del vicio. La segunda parte del inciso F habla también de la proporción de las medidas, que las medidas sean adecuadas al fin, con lo cual introduce o reglamenta el principio de razonabilidad del artículo 28. Para algunos está mal ubicado acá, para otros la ubicación es correcta, y demuestra que el control de razonabilidad ya se hacía mucho antes, si se quiere no de manera tan acabada como la ahora tan en boga teoría de la ponderación de Alexi. Bueno, para concluir, como decía al principio de la exposición, hay cuestiones que la jurisprudencia de la Corte deberá clarificar. Una es esta que yo les marqué respecto al error reconocible. La otra es la posibilidad que da el Código Civil y Comercial de declarar de oficio la nulidad a los jueces cuando la nulidad, dice, aparece manifiesta antes del dictado de la sentencia, incurriendo a mi modo de ver una impropiedad, porque si fue necesario todo un proceso probatorio es porque la nulidad no era manifiesta. O sea, es decir, no estoy de acuerdo en la terminología empleada, sí estoy de acuerdo en cuanto a la posibilidad que se le da al juez para poder declarar la nulidad, cuando el acto es nulo y de nulidad absoluta, aun cuando no hubiera sido alegada por las partes. Y otra cuestión será, bueno, ha desaparecido la categoría de nulidades expresas y virtuales, si subsisten o no subsisten. Y, en fin, toda esta casuística es muy rica. No sé qué ocurrirá antes, si tendremos algún leading case nuevo que integre analógicamente la disposición del Código Civil y Comercial de la Nación con la Ley de Procedimientos Administrativos, o lisa y llanamente la Ley de Procedimientos Administrativos será
derogada, porque hay varios proyectos dando vuelta. Algunos que he conocido, la verdad que realmente me asustan, pero bueno, esperemos que todo sea para mejor. Muchas gracias.